La razón de existir de este canal es ayudarle a ustedes de manera gratuita, sin que tengan que pagarle a nadie. ¿Cómo están? Rob acá de la familia en Canadá. Hoy es feriado aquí en Canadá, hoy es 1 de septiembre de 2025. Nos tocó feriado y tocó pesca. Pueden ver aquí andamos pescando. Saluda. Y una vez el lugar. Este es White Rock, el muelle de White Rock por acá. Entonces hemos recibido muchas solicitudes de seguidores que nos están pidiendo una actualización de cómo aplicar a una visa de turista para Canadá. Les voy a hacer una guía paso por paso. Cualquiera de ustedes lo puede hacer desde su casa. Algo que estoy seguro no necesitan pagarle a nadie, ningún asesor. Yo les voy a enseñar paso a paso cómo llenar la visa, la solicitud de visa, todos los formularios, dónde hacerlo, cómo lo pueden traducir con una computadora, internet y la documentación que le solicita el gobierno. Pero antes les voy a enseñar un poco cómo es White Rock, una ciudad costera pequeña, bellísima aquí al sur de Vancouver. Hoy es feriado, entonces andan varias personas por acá. Les voy a dar un pequeño tour por acá. Miren por allá, una foca. Y andan muchísimos peces. Ahí va. ¡Ah! Ok, familia, comencemos. Lo primero que tienen que hacer es irse a la página de canada.ca. Fíjense bien que sea canada.ca. Lo dan en la parte de inglés. Y aquí tienen dos opciones. Visitar Canadá, como una de las preguntas más solicitadas. O viajar como turista, que es la opción que sale aquí a la derecha. Le damos primero a Visit Canada, o visitar Canadá. Le damos un poquito de scroll para abajo y le damos donde dice Apply for a Visitor Visa o aplicar a una visa de visitante. Aquí les va a salir cuánto tiempo tarda, el costo, $100, por ejemplo, el processing times, que es cuánto tiempo tarda. Le vamos a dar en el link acá que dice How to Apply o cómo aplicar a la visa de Canadá, que es la tercera opción acá, How to Apply. Después le damos a la opción más relevante que se explica a ustedes por qué van a visitar Canadá, por turista, como por negocio, para visitar a un familiar, para visitar a una esposa, a un novio, a una pareja, por razones o ninguna de las anteriores. En este caso vamos a darle como turista, le damos Continue y nos va a listar todos los documentos abajo. Serían el documento de identidad, que puede ser el pasaporte, entre otros documentos que tenemos acá, y tenemos los diferentes formularios. El formulario para un familiar, si ustedes van a llenar el formulario, por ejemplo, a su esposa o a su hijo, este es un formulario que tienen que llenar, lo descargan y lo llenan. Información familiar, si sos mayor de 18 años, pues tenés que mandarle una información solicitada. Y si sos un niño menor de edad, tienes que enviar otro tipo de documentación. También tenemos que enviar biométricos, que son las huellas digitales, las fotografías. Eso el gobierno les va a mandar una carta para solicitarlo. Entonces el primer paso que vamos a seguir acá es, nos vamos a ir al portal. Asegúrense que sea en el portal actual, no en la versión nueva, sino en el actual. Fíjense bien que sea Go to IRCC Portal, que sea ir al portal de inmigración. Después de esto, fíjense que aquí es donde ya vamos a acceder directamente al portal y le das clic en Get Invite Code. Esto es para registrarse. Esto es un método de seguridad que el gobierno ha implementado. Escriben su correo electrónico acá. Vamos a poner el ejemplo correo electrónico de nosotros, canadafamilia@email.com. Ese es el correo personal de ustedes, ¿ok? Le dan Get Invitation Code o obtener código de invitación. Y este código va a estar acá. Entonces, le damos copiar. Vamos a copiar acá en este botón y le damos clic en el botón Continue, que nos va a enviar a cómo registrarnos. Invitation Code, ese es el código que acaban de copiar. Escriben su correo electrónico y escriben su contraseña. Un segundo. Ok, entonces después tienen que poner su nombre. Fíjense bien que sea el apellido primero. Siempre tienen que poner el apellido primero. Y después tienen que poner el nombre, ¿ok? Asegúrense de eso, hasta yo me equivoqué acá. Primero apellido y después nombre. Después de esto escribimos el número de teléfono.
Ok, una vez que tenemos el número definido, le damos Sign Up o registrarse y la cuenta va a ser creada. Ahora les va a llegar otro código de verificación al correo que ingresaron anteriormente. Entonces ustedes abren su correo personal, el correo que usaron, se van al inbox de su correo y ahí van a tener un correo del gobierno con el código de verificación donde dice Enter this code. Es exactamente el código que van a copiar. Enter this code, el código que van a copiar, lo copian y lo van a pegar acá en la página anterior. Pegan acá, confirmar, y ahora su correo ha sido verificado y su cuenta ha sido creada. Escriben su correo nuevamente y su contraseña, le dan iniciar sesión, le dan aceptar los términos y condiciones. Ok, ya acá estamos en el portal de aplicación de visa para Canadá. Este es el portal oficial del gobierno y le vamos a dar el primer botón acá que dice aplicar a visa de visitante o a visa de tránsito. Ellos listan acá 3 pasos muy importantes: que te asegures primero que sos elegible. Pueden darle ese check para ver si sos elegible. Después que tengan una tarjeta de crédito y un pasaporte, y que sigas los pasos que están aquí para completar la aplicación, que selecciones para lo que querés aplicar, que respondas las preguntas o el cuestionario para la aplicación, que revises muy bien tu respuesta para asegurarte que estás enviando la información correcta, que subas los documentos que solicitan, que pagues los cargos. Ustedes pueden comenzar una aplicación y tienen hasta 60 días para enviarla. Pueden guardar los datos de la aplicación en el momento que la empezaron. Ustedes no necesariamente necesitan enviar la aplicación el mismo día. Pueden tomarse hasta 60 días para enviarla, porque la información es guardada en el sistema del gobierno. Damos en el botón que dice que entienden todo esto y le damos iniciar la aplicación. Lo primero que nos piden es que si queremos aplicar para una persona o más personas a la vez. Le damos que no y le damos Save and Continue, que vamos a continuar, y aquí comenzamos con el primer paso. Quiero aplicar a una visa de visitante y la visa de visitante, y la primera pregunta que nos hace es ¿por qué querés venir a Canadá? Aquí tenés varias respuestas. Por cosas médicas, por un funeral, porque sos parte de un equipo de marina, para tomar cosas diplomáticas. En este caso nosotros lo vamos a dar para visitar Canadá como un turista. El gobierno quiere que les digan qué van a venir a hacer acá, incluidas las fechas. Yo aquí escribí algo, por ejemplo, visitar Toronto y Niágara y las fechas en las que pienso venir. Cualquier fecha. Aquí ustedes definen el momento en el que piensan venir a Canadá y se lo indican acá en el sistema. Cuando van a entrar y cuando van a salir. Primero es entrar y la segunda es la salida. Y este último es, si ustedes ya tienen una aplicación anterior, si ustedes ya aplicaron anteriormente, aquí pueden escribir su número de identificación y el sistema va a localizar las respuestas anteriores. Pero en este caso es una aplicación nueva. Una vez de que contestamos el cuestionario anterior, el sistema automáticamente nos va a mostrar cuáles son los formularios o la documentación que nosotros necesitamos enviar. Basado en las respuestas que dimos anteriormente, el sistema nos dice que los documentos que vamos a necesitar van a ser documento de viaje, detalles financieros, educación, historia criminal y de seguridad. Vamos a mostrar historial médico, información familiar. Le damos continuar y vamos a responder esta que dice ¿Are you applying on behalf of someone else? Esto se refiere a que si están aplicando por alguien más. Por ejemplo, si estás aplicando por tu mamá, estás aplicando por tu papá, por tu hermano, por cualquier persona que no seas vos, le das que sí o que no, dependiendo. En nuestro caso le vamos a dar que no. Le damos a continuar. Y ahora escribimos nuestro nombre. El nombre de ustedes o la persona en la que están aplicando. Primero comienzan con el apellido, después el nombre y su fecha de nacimiento. Vamos a poner una fecha de nacimiento ficticia acá, solo para fines demostrativos. Es email, el género, fecha de nacimiento, género, y aquí vamos a ingresar el documento de viaje que nosotros tenemos, el tipo de documento de viaje, en este caso pasaporte, qué tipo de pasaporte tienen, regular o de otro tipo, y dónde fue emitido este pasaporte. Digamos que, por ejemplo, que es de México. ¿Cuál es la nacionalidad? Ya saben, el pasaporte puede ser emitido en un lado, pero ustedes tienen una nacionalidad diferente. El número, vamos a poner un número de ejemplo acá.
Número de ejemplo del pasaporte. Y confirman aquí el número. Siempre tienen que escribirlo 2 veces para confirmar que es el número correcto. Entonces lo pide el sistema obligatoriamente. Cuándo fue emitido el documento, cuándo fue emitido su pasaporte. Y esto es algo muy importante. Estas líneas amarillas, en esta caja amarilla, lo que muestra es una advertencia: que te asegures de que tu pasaporte es lo suficientemente válido para cubrir todo tu viaje para entrar a Canadá, ya que la visa generalmente expira cuando tu pasaporte expira. Entonces, por ejemplo, si tu pasaporte expira en septiembre de este año, la visa no te la van a dar más allá de ese año. Entonces, idealmente tendrías un pasaporte bastante reciente, no expirado, obviamente, y que la fecha de expiración sea con suficiente tiempo para cubrir tu estadía acá. ¿Okay? Seguimos. Dice que si sos residente permanente de Estados Unidos, le damos que no. Que si tenés otro tipo de visa canadiense, le decimos que no. Y que si tenés alguna visa de inmigrante para Estados Unidos, le damos que no. Y que si estás viajando a Canadá por aire, pues asumo que la mayoría vendríamos por avión. ¿Dónde nacieron ustedes? Les preguntan nuevamente. Le ponen el país en el que nacieron, la ciudad. Vamos a decir, por ejemplo, que nacimos en México y que en la ciudad de Monterrey. Que si sos un ciudadano de más de un país, le decimos que no. Ustedes podrían darle que sí, y si son ciudadanos de algún otro país, por ejemplo, si naciste en Venezuela y sos ciudadano chileno, le tenés que indicar acá y el sistema te muestra otra información que tienen que rellenar. Que si tenés un documento válido nacional, ¿sí? Un documento de identificación válido nacional, escribimos aquí la información de su documento. Este es un ejemplo. Escribimos nuevamente el mismo número. Recuerden que son 2 documentos los que les piden: el pasaporte y un documento de identificación nacional, una cédula de identidad, una licencia de conducir, dependiendo, y la fecha de expiración. Y dice que si tienes otro nombre en el pasado, en nuestro caso no tenemos ningún otro nombre. Aquí el sistema nos pide indicar el país o territorio donde residimos, donde vivimos actualmente. Vamos a decir que vivimos en México. Ingresamos la dirección. Recuerden que puede ser diferente el documento de viaje, el país de donde nacieron y el país donde viven. Entonces, si todo es lo mismo, pues ingresan lo mismo; si no, pues ponen diferente información. El sistema nos solicita que indiquemos los países o territorios en los que hemos vivido, y que pongamos de primero el país en el que vivimos actualmente, y después los otros países en los que hemos vivido en los últimos 5 años, si hemos vivido en otros países por más de 6 meses. Vamos a poner aquí, por ejemplo, México, que es el país de residencia, el estatus, desde cuándo, no sé, pongan la fecha en la que nacieron aquí si no han vivido en ningún otro país, y seleccionan que es actualmente donde viven y le dan guardar. Asumiendo es que este es el único país en el que he vivido en los últimos 5 años. Continuar. En el siguiente nos dice que si le han dado al gobierno en los últimos 10 años datos biométricos. Como esta es una nueva aplicación de visa, le dan que no. Si le dieran que sí, creo que les pide el número de identificación de los biométricos, que deberían tener una carta de biométricos. Y ahora dice cuánto dinero tenemos para venir a Canadá. Esto es muy importante. Vamos a suponer que tenemos $10,000 canadienses. Esto es en dólares canadienses, ¿ok? No en su moneda local, en dólares canadienses. Y que si alguien le está dando dinero para venir a Canadá, le dicen que no. Ahora nos solicita la información sobre nuestra educación, que si fuimos a alguna universidad, algún college o algo, le dan que sí, y aquí ingresan toda la información que lo solicita de acuerdo a su educación, a la escuela o a la universidad donde fueron, y le dan save. En nuestro caso, para hacerlo más rápido, le damos que no. Que si somos parte de la milicia o tenemos algún historial policial, le decimos que no. Aquí nos pide que listemos toda la información del trabajo de los últimos 10 años, los diferentes trabajos que ustedes han desempeñado. Abre este formulario donde les muestra que ingresen las fechas, cuándo iniciaron, que si es un trabajo en el que están aún, cuándo terminaron, el título, el tipo de actividad, la empresa, cuáles eran sus responsabilidades principales, cuál era la dirección del trabajo,
y le dan Save. Le dan Save y ya aquí pueden agregar cada uno de los trabajos que han tenido en los últimos 10 años. Durante los últimos 5 años has viajado a otro país o territorio diferente al país en el que vives actualmente. Si le damos que sí, les muestra este formulario donde les pide la fecha de que llegaron, la fecha que salieron, el país, la ubicación y cuál fue el propósito de su viaje. Y aquí pueden listar cada uno de los países que han visitado. Le damos, lo guardamos. En nuestro caso, para hacerlo rápido, le damos que no, continuar. Aquí dice que si te has quedado en Canadá más allá de la validez de tu estatus, o que si has ido a la escuela sin autorización, o que si has trabajado sin autorización en Canadá. Por eso nosotros siempre le decimos que es muy importante no hacer eso, porque el gobierno tiene un registro y el gobierno siempre le va a consultar eso. La siguiente pregunta es que si se te ha rechazado alguna visa o un permiso, que si se te ha negado la entrada para algún otro país o territorio. Si le das sí, tienes que ingresar aquí detalles de por qué te pasó eso. Siempre explicando de manera honesta. En nuestro caso le vamos a dar que no. Lo mismo para la parte de arriba, tenés que explicar que si te has quedado y por qué te has quedado sin autorización. Le damos que no, le damos continuar. Que si has cometido algún crimen, obviamente no. Que si has sido arrestado, no. Que si has sido cargado con ofensa criminal, le damos que no. Y que si has sido declarado como un criminal, le damos que no. Aquí la primera pregunta dice que si sos o has sido miembro de algún partido político o algún grupo o organización el cual haya sido asociado a actividades criminales en algún momento. Y pues, obviamente le damos que no. Y que si has participado o has visto algún tipo de trata de prisioneros personas, le damos que no, obviamente. Que si tenés algún examen médico hecho por el gobierno en los últimos 12 meses, si tienen alguno, le dan que sí, le manden el número, si no, no. Aquí pueden poner el número de identificación. Pueden ver, si en nuestro caso no. Y que si quieres trabajar. Esto es una pregunta muy importante, muchachos. Cuidado con esta pregunta. Esta pregunta está en el sistema para que ustedes cometan un error. Asegúrense de decir que no porque vienen de visita. Aplicaron una visa de turista. No pueden trabajar legalmente. En ninguno de estos trabajos ustedes quieren trabajar. Ustedes vienen de turista, ¿ok? Así que seleccionen no, por favor. Que si en los últimos 2 años han sido diagnosticados con tuberculosis, vamos que no. Que si han tenido contacto con alguien en los últimos 5 años que haya tenido tuberculosis, les decimos que no, obviamente. Siguiente, que si estás recibiendo algún tratamiento de diálisis, que si has tenido alguna adicción al alcohol, que si tenés algún problema mental, no, que si has sido diagnosticado con sífilis, no. Continuar. Información familiar. Aquí pueden listar la información de ustedes. Estos son los diferentes estatus que el gobierno reconoce. Matrimonio anulado, unión libre, divorciado, casado, separado, soltero o viudo. Aquí si ustedes le dan common law o casado, les va a pedir información de cuándo se casaron, quién es la persona, etcétera, etcétera. En nuestro caso le vamos a poner soltero para más rápido el ejemplo. Pero aquí nos preguntan que si tenemos algún hijo. Si ustedes tienen hijos, lo tienen que agregar acá. En nuestro caso le vamos a poner que no como ejemplo. Pero si le dan que sí, les va a mostrar un formulario donde tienen que agregar cada uno de los hijos que ustedes tengan. El nombre, cuándo nació, cuál es la relación con ustedes, el país, entre otra información. Le damos cancelar y le damos no por ejemplo. Y le damos que entendemos que no tenemos ningún hijo. Esto para confirmar. Continuar. Y dice el nombre de los padres. Aquí tenemos que agregar el nombre de los padres. Si le dan en agregar, aquí van a poner el nombre de su papá, de fecha de nacimiento, país, la ocupación, que se vive con vos. Van a agregar a cada uno de sus padres, pero para fines de demostración le damos que no sabemos quiénes son nuestros padres y así no nos pide nada. ¿Okay? Continuar. Esto también puede ser un caso válido. Si ustedes le dan que no conocen a sus papás, es válido también. ¿Cuál es el idioma nativo de ustedes? En nuestro caso, digamos que es español. Y que si te puedes comunicar en alguno de los dos idiomas, inglés, francés, ambos, le damos inglés. Y si ustedes saben francés, pues le ponen francés. Y que si nos contactan, que sea en inglés. Siguiente pregunta, ¿cuál es la dirección de correo? La misma dirección de correo que ustedes usaron en principio, con la que crearon su cuenta y el correo que les va a enviar
el sistema, las notificaciones, las diferentes notificaciones. Puede ser un correo diferente si ustedes están aplicando en nombre de alguien más y quieren que le llegue a alguien más, que le llegue a alguien más las notificaciones. Ok, nuestro número de teléfono, cuál es si es un teléfono, si es un celular, de qué país, si es de Estados Unidos o de algún otro país, perdón. Vamos a escribir un dato de ejemplo acá. Ok, le vamos a guardar. Este es el último paso, muchachos. Aquí ya están todas las respuestas que dimos en todas las preguntas anteriores. Las pueden editar si quieren, le dan clic en editar y pueden volver al formulario y comenzar a rellenar toda la información nuevamente si ustedes se confundieron en alguna de las respuestas. Ok, volviendo a la página, le damos hasta la parte de abajo donde está el botón de continuar. Vamos a Save and Continue y vamos a llegar a la parte donde tenemos que enviar la documentación que nos solicitan. Pueden ver que los documentos solicitados para soportar la aplicación son el documento nacional de identidad, el pasaporte, documento de viaje y la prueba de fondos o la prueba de fondos económicos para soportar su aplicación. Hay también otro tipo de documentos opcionales. Este es el formulario que les mostré en el primer paso. Para si ustedes están aplicando en nombre de otra persona, tienen que agregar aquí el documento donde autorizan a esa persona a aplicar en nombre de ustedes. ¿Okay? Entonces aquí es donde agregan ese primer documento que les mostré, una carta de empleador si tienen un empleador aquí en Canadá y él los va a traer por alguna razón, y el periodo de tiempo que van a estar acá. Eso en el caso de que vengan con el permiso de un empleador y el empleador les va a patrocinar. ¿Okay? Y algún documento opcional acá, como por ejemplo una carta de explicación, el itinerario de viaje, entre otras cosas. Es muy importante que envíen eso también. Si pueden agregarlo sería beneficioso y positivo para la aplicación de ustedes. Aquí tenemos que agregar cada uno de los documentos, recuerden. Ok, pretendamos que agreguemos toda la información, que agregamos todos los formularios. Le damos continuar. Y aquí consentimos o le damos permiso a la migración que nos contacte para cualquier solicitud en el futuro. Le damos que sí. Nos pide firmarlo. Entonces aquí tenemos que poner, recuerden, primero el apellido y segundo el nombre. Este es el nombre y el apellido de la persona que está aplicando, que está llenando la información. Continuar. Y aquí está el cargo. Son $100 por la visa y $85 por los datos biométricos. Eso es lo que tenemos que pagar hoy, $185. ¿Okay? Para la visa de turista, incluidos los biométricos que son válidos por 10 años. Save and Continue. Y aquí tenemos que llenar la información de pago. Datos de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Le damos Checkout. Y la aplicación se va a procesar con toda la información que ustedes agregaron anteriormente. ¿Okay? En caso contrario que ustedes no quieran pagar en ese momento, le dan aquí en Exit Transaction, arriba a la izquierda, para que en otro momento hagan el pago, en otro momento puedan volver a la aplicación y hacer cualquier cambio necesario. Le damos acá, le damos salir en el exit acá para que volvamos al inicio, y en el inicio ustedes van a poder ver las aplicaciones que están en progreso, que es la que acabamos de hacer. Vamos a dar continue para continuar la aplicación, y como pueden ver dice que es válida por 60 días, cuando fue creada, la última fecha que fue editada, el tipo de aplicación, y ustedes pueden continuar la aplicación dándole clic aquí en Continue o pueden eliminarlo. También en la parte de arriba pueden ver las aplicaciones que ya enviaron, muchachos. Aquí van a salir las aplicaciones que ustedes ya enviaron y el estado de esa aplicación. Entonces aquí les va a salir cuando sea aprobada, si es denegada, si necesita algún otro tipo de documentación, el número de aplicación, etc. Y básicamente eso es todo, muchachos. Así se llena una aplicación de visa para Canadá. Espero que haya sido claro. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, háganoslo saber en la caja de comentarios. Nosotros los vamos a responder con mucho gusto. Si quieren algún otro tipo de tutorial, por favor, déjenos saber. Suscríbanse a la página, que vamos a seguir subiendo más contenido importante, como por ejemplo visa de estudio. Vamos a subir permisos de trabajo, cómo extender tu visa de turista, entre otras cosas. Ustedes no necesitan pagarle a nadie por hacerle este trámite, algo que ustedes pueden hacer desde su casa de manera sencilla. El sistema está preparado para que cualquier persona pueda llenar una aplicación de visa. La razón de existir de este canal es ayudarle a ustedes en cualquier tipo de trámite que necesiten hacer en la página del gobierno de Canadá
de manera gratuita, sin que tengan que pagarle a nadie. Y esto es algo que cualquiera de ustedes lo puede hacer desde su casa con una computadora internet gratis. Lo único que necesitan pagar es lo que el gobierno les solicita. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final. Espero que les haya ayudado muchísimo. Por favor, suscríbanse a la página. Vamos a seguir subiendo más contenido. Y cualquier solicitud, cualquier tipo de proceso, de trámite que quieran que les ayudemos a hacer, no duden en dejárnoslo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.